Servicio técnico de equipos médicos y estéticos. Compuperiquito.com, recargamos tus ideas. Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Y cumplieron, dice la crónica de Caraota Digital. PSUV participó y Asamblea Nacional nombró sus postulados. Crónica de una sesión sorpresiva. Déjenme un momento aquí a ver si logro, voy a hacer que compartamos la pantalla para que ustedes puedan ver también lo que estoy leyendo. Aquí estoy, pues soy muy feo, chico. Mejor es que ustedes vean las noticias. Vamos a leer la crónica que hace Irene Mejías sola en Caraota Digital. Dice: la expectativa era muy grande desde las 8:30 de la mañana de este martes en los jardines del Palacio Federal Legislativo. Muchos se preguntaban si finalmente el PSUV participaría en la designación del comité preliminar de postulaciones. De cualquier manera, la unidad estaba clara: se nombrarían sí o sí. A su llegada al Palacio, Edgar Zambrano, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, ya lo aseguraba. Hoy se presentarán los nombres, dijo. Conforme iban pasando las horas, iban conociendo detalles de tal afirmación. Sin embargo, las dudas plagaron a los presentes cuando apareció en escena la bancada roja-rojita. Francisco Torrealba, coordinador de la fracción chavista, leyó un comunicado en el que, si bien aseguró la participación en el comité, presentaba un nuevo actor ya rayado en el discurso rojo: la Asamblea Nacional Constituyente. Solicitamos a la plenipotenciaria ANC que active los mecanismos conducentes a la renovación del CNE y conforme una comisión de enlace con la Asamblea Nacional. De verdad que estos panas, si no la ganan, la empatan. Enfatizó Torrealba, sin aclarar qué significaba lo dicho, sin permitir las preguntas o contestando las que le provocaban y ante la confusión de los presentes. Pese a esto, la intención de la unidad nunca fue cambiada y así lo hizo saber el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, quien fue enfático al decir que la única alternativa es la Constitución y la ley del poder electoral. Finalmente, en el hemiciclo de sesiones, Carlos Berrizbeitia daba inicio al controvertido debate con la frase: hoy se elige a los diputados de la democracia. Fue cuando le brotaron los esperados nombres: Stalin González, Ángel Medina, Piero Marún, Franklin Duarte, Luis Aquiles Moreno y la diputada Olivia Lozano fueron los 6 elegidos por la unidad. Nuevamente el PSUV, entrado en escena, esta vez de mano del diputado Julio Chávez, pero con el discurso repetido de Torrealba y sin mencionar nombres, como si la vergüenza de la participación los invadiera. Secretaría entonces leía sus designados: William Hill, Jesús Montilla y Nosliu Rodríguez se llama la señora. Con estos 9 nombres queda conformado y aprobado el comité preliminar de postulaciones, con la duda de qué pasará con el par de diputados que faltan por nombrar y a la espera de qué inventará la ANC. Amanecerá y veremos, dice la crónica de Irene Mejías en Caraota Digital. Un paso trascendental ayer, el que dio la bancada de la unidad. Acaba de hacer un comité de postulaciones, y si el paso de la bancada de la unidad no es fundamental, no es un paso histórico, yo les agregaría que lo que sí es histórico son 2 cosas. Es la primera vez en 20 años que estos tipos, y cuando digo estos tipos estoy hablando obviamente del chavismo, admiten que son minoría, admiten abiertamente, ya lo reconocen que son minoría, y se pliegan a la mayoría electoral, a la nueva mayoría electoral que conforma desde hace 4 años la oposición, por lo menos desde hace 4 años a la oposición, vamos a decir formalmente desde hace 4 años la oposición, se pliegan a esa mayoría electoral y participan y colaboran o intentan colaborar, más allá de que Francisco Torrealba, como siempre, tienen una triquiñuela, tienen una trapisonda, tienen una tramoya. Estos tipos, me voy a referir a ellos siempre como estos tipos, tienen una trapisonda y una tramoya, y entonces tratan de meter de contrabando, como han tratado de meterle a contrabando en el país y como han tratado de meter a contrabando en los últimos meses para todo, cuando está paralizada, cuando se dan cuenta que ya no sirve para nada, que es un ente que ya no sirve para nada, que nunca tuvo ninguna justificación, pero que ahora la tiene menos que nunca, que está completamente desactivada, inhabilitada, que 2 años y medio después no ha presentado el primer artículo de lo que es su función, que es producir una nueva constitución. Supongamos que esa fuera su función, supongamos que esa es su función formal,
independientemente de cómo haya sido electo. Bueno, 2 años y medio después todavía no han producido el primer artículo de la Constitución. Con lo cual se demuestra que están ahí para obstaculizar, para frenar, para romper la democracia. La democracia termina de romperse en este país cuando Nicolás Maduro convoca esa Asamblea Nacional Constituyente y cuando esa Asamblea Nacional Constituyente entra en funciones, porque vulnera completamente los principios democráticos. Bueno, a pesar de todo eso, a pesar de tratar de meter de contrabando la Asamblea Nacional Constituyente en el mecanismo de selección del nuevo CNE, a pesar de que ahora se pueden ir por la vía del Tribunal Supremo de Justicia, pueden seguir complicando la situación. No sé hasta dónde pueden seguir complicando la situación. Eso es una pregunta que políticamente se debería estar haciendo alguien dentro del PSUV, o más de uno dentro del PSUV. Por cierto, este lunes creo que no hubo rueda de prensa de Diosdado Cabello, la habitual rueda de prensa de Diosdado Cabello en la sede del PSUV. Bueno, más allá de todo eso, ayer se produjo quizá el primer intento de diálogo político en Venezuela en los últimos 20 años. Porque el chavismo, cuando fue mayoría en la Asamblea Nacional, jamás dejó participar a la oposición en nada. Hoy que es minoría en la Asamblea Nacional, pues tiene que plegarse esa minoría y entrar a formar parte del comité de postulaciones del nuevo Consejo Nacional Electoral. Otro que sigue desaparecido en combate dentro de todo este marco, dentro de todo este escenario, es el señor Timoteo Zambrano, quien seguramente apostará a tener uno de los 2 puestos que quedan abiertos, y obviamente eso le da a él el chip dorado, le da mucho poder a Timoteo Zambrano ser el chip dorado, ser el diferente, ser el cisne negro. Así las cosas, bueno, amanece una Venezuela quizá un poco diferente este 6 de noviembre de 2019, porque ya les digo, el primer intento de negociación política en los últimos 20 años acaba de producirse el día de ayer. Esta es una visión bastante optimista, me la van a perdonar. Yo soy un hombre que siempre he tenido visiones optimistas sobre lo que debe ser el destino de Venezuela, porque este es un país con muchas oportunidades y con muchos recursos y estamos obligados a entendernos con ellos. Lamentablemente, se va a acabar el chavismo probablemente muy pronto, pero el país va a seguir teniendo chavistas y algunos de estos elementos, bueno, van a seguir formando parte del paisaje político, por lo menos hasta que unas nuevas elecciones de verdad los pongan en el lugar del que nunca debieron salir, que es ese lugar que tuvo siempre el 6%, 7% histórico de la izquierda irredenta. Pero en este momento hay un nuevo panorama, hay que ver cómo evoluciona y hay que ver qué sigue. Y ver qué sigue, una manera de ver qué sigue, me disculpan la larga introducción, es ver quién es quién en este comité de postulaciones del CNE. Bueno, está Stalin González, quien obviamente fungirá como cabeza del comité porque es el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional y miembro de del partido Un Nuevo Tiempo. Ángel Medina, de Primero Justicia, Pietro Marún, de Acción Democrática, Franklin Duarte, de COPEI, Luis Aquiles Moreno, también de AD, Olivia Lozano, de Voluntad Popular. Y los chavistas son William Hill, quien además es constituyente, miembro del PSUV, ingeniero civil, Jesús Montilla, exgobernador del estado Falcón, quien entró en las listas para este periodo, es un diputado que no ha tenido otro cargo, y Nosliu Rodríguez, entiendo que es la suplente de alguien dentro del PSUV, pero fíjense ustedes quiénes son los miembros de la unidad, es decir, están batiditos allí, hay casi que un miembro por partido, AD tiene 2, ¿no? AD tiene 2, pero el resto de los partidos tienen un solo integrante, ciertamente falta por nombrar 2, hay que ver quién es el otro integrante de la oposición, y ya les digo, este integrante que seguramente se pedirá que vaya para el lado de Timoteo Zambrano, con lo cual finalmente de contrabando podría tener un miembro más el chavismo dentro del comité de postulaciones. Información de Caraota Digital, información que rompe el celofán. Maduro ordenó cerrar 4 consulados y una embajada
por falta de fondos. De manera extraoficial pudimos conocer que el régimen de Nicolás Maduro procederá a cerrar una embajada y 4 consulados debido a que no cuenta con los fondos suficientes para su mantenimiento. Por decisión exclusiva de Nicolás Maduro, en el supuesto programa de reorganización del servicio diplomático bolivariano, culminarán las siguientes misiones diplomáticas: consulado en Hamburgo, Alemania; consulado en Oporto, Portugal; consulado en Martinica; consulado en Bonaire; embajada en Bulgaria. También pudimos conocer que las misiones diplomáticas del régimen que asumirán las concurrencias serán la Embajada de Berlín, que asumirá Hamburgo; el Consulado de Lisboa asumirá la jurisdicción de Oporto; la Embajada de París, Francia, asumirá la concurrencia de la jurisdicción de Martinica. Martinica saben que está en el Caribe, pero que es una colonia francesa. El Consulado de Aruba asumirá la concurrencia de la jurisdicción de Bonaire, y la Embajada en Rumanía asumirá la concurrencia de la jurisdicción de Bulgaria. Mientras tanto, sigo leyendo información sobre los hechos de ayer en el Congreso, en la Asamblea Nacional. Dice Juan Guaidó que el nuevo CNE es para convocar elecciones presidenciales libres, porque ahí por ahí saltó la bancada del PSUV hablando de elecciones parlamentarias. Y está claro que en este momento el problema es la elección presidencial, una elección presidencial que Maduro tiene claro perdería por paliza. Por cierto, Maduro desde el fin de semana en Cuba no se conoce que haya regresado. Yo por lo menos llevo 2 días sin verlo en televisión, aunque seguramente hoy saldrá. Habrá que ver si hoy sale también Cabello, y es el día del mazo dando. El presidente encargado designado por la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, reiteró este martes que la única solución a la crisis política son las elecciones presidenciales con un CNE designado por el Parlamento. El origen del problema es que se negó al pueblo una solución electoral, una elección presidencial libre en 2018. Por ello, la única solución es la salida de la dictadura y elecciones presidenciales realmente libres con un nuevo CNE designado por la Asamblea Nacional como dicta la Constitución. En tanto, el presidente electo de Guatemala, Alejandro Giammattei, quien, como saben ustedes, estuvo hace unas semanas tratando de reunirse con Guaidó aquí en Venezuela y lo deportaron, anunció que va a hacer lo mismo de Nayib Bukele, que va a romper relaciones con Maduro. El presidente electo de Guatemala, Alejandro Giammattei, aseguró que romperá totalmente relaciones con Venezuela y expulsará a los diplomáticos venezolanos del gobierno de Nicolás Maduro tras asumir su cargo el próximo 14 de enero. Esto si Jimmy Morales, actual presidente de Guatemala, no lo ha hecho antes. Y el presidente de El Salvador, quien está hecho una fiera en Twitter, le vuelve a lanzar un dardo a Nicolás Maduro. No voy a decir lo que pienso. El presidente de El Salvador dice: representantes del chavismo se marcharon cargados de jabones y desodorantes. El presidente Nayib Bukele confirmó la madrugada este martes la salida de los representantes internacionales designados por Nicolás Maduro en ese país. Sigo leyendo información de Últimas Noticias, órgano de propaganda del Partido Socialista Unido de Venezuela. Departamento del Tesoro de Estados Unidos sanciona a 5 funcionarios del gobierno. Se refiere obviamente al régimen de Maduro. Los sancionados son el jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional, Remigio Ceballos; Néstor Blanco Hurtado, comandante de la Guardia Nacional; José Ornelas Ferreira, secretario general del Consejo de Defensa Nacional, estos 3 son militares; y el diputado Pedro Carreño y Carlos Calderón Chirinos, alto funcionario del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN. Las peores cosas se dicen de este funcionario Calderón. Ojalá no fueran ciertas, no sean ciertas todas las cosas que se dicen sobre este señor Calderón. Solo 2 vehículos tienen los bomberos de Miranda, del Distrito Capital, para atender las emergencias en Caracas. Esto a propósito de un incendio que se registró ayer en la madrugada en Los Naranjos, en el cual varias quintas se quemaron y lamentablemente los bomberos no llegaron ni para recoger los escombros. Y yo debo decirlo, y lo voy a decir aquí, que he sido personalmente afectado por la ausencia de vehículos de los bomberos. Fue ayer una situación en mi residencia que lamentablemente los bomberos no pudieron llegar a ella en el tiempo requerido. Afortunadamente, como los venezolanos somos unos guerreros, resolvimos entre nosotros. Al final, como siempre he dicho, no hay mayor indefensión que la que tenemos los venezolanos en el socialismo. El socialismo, que supuestamente es para protegernos más, nos ha dejado de nuestra cuenta
en todo. Estamos de nuestra cuenta en salud, en educación, en problemas personales, cualquier cosa. El venezolano siempre está de su cuenta, no cuenta con nadie. Guaidó dice que el mundo mantiene su claridad respecto a la emergencia humanitaria compleja en Venezuela. Esto fue después de la reunión que sostuvo con Mark Lowcock, quien es secretario general adjunto de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios. En tanto, también se reunió Lowcock con el canciller del régimen de Maduro, Jorge Arreaza. Dice Mark Lowcock, últimas noticias, en su estilo de no querer decir las cosas, porque obviamente vive pisando minas, últimas noticias, cualquier cosa es mala para el gobierno, entonces tiene que disfrazar todo de eufemismos. Mark Lowcock revisó con el gobierno temas humanitarios, los revisó. Vamos a echarle una revisadita a los temas humanitarios, le dijo Mark Lowcock a Jorge Arreaza. No creo que hayan sido así las cosas, pero bueno. Es la versión que de los hechos da últimas noticias. El secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios de la ONU, Mark Lowcock, sostuvo un encuentro este martes con el vicepresidente sectorial de Planificación, Ricardo Menéndez, y el canciller Jorge Arreaza. Estos son dos ligaditos. Estos forman una tendencia dentro del gobierno, a los que llaman los tecnológicos, algo así. De acuerdo con la información difundida por la cuenta en Twitter de la Cancillería venezolana, los funcionarios revisaron en el encuentro realizado en la Casa Amarilla los sistemas de información para fortalecer las capacidades del gobierno en la materia. Y no sigo leyendo más para que ustedes no se pongan bravos. Hay una información más aquí, a ver, que se me escapó. No, sí, dice Juan Guaidó, la visita del alto representante de la ONU es un reconocimiento de la gravedad de la crisis. Tenemos a la persona más importante de la ONU en materia de emergencias humanitarias en el país. No hay más que un reconocimiento implícito de la crisis, una obviedad de que estamos enfrentando una emergencia humanitaria que está a punto de convertirse en una catástrofe. Ya la emergencia la estamos padeciendo, estamos a punto de convertir esto en una catástrofe y nuestro rol es atender y paliar la crisis, señaló Guaidó luego de un encuentro con Lowcock en el Parlamento. Son las 6:47 de la mañana. Vamos a hacer la primera pausa, la única pausa de este programa, mis cuñitas, y enseguida volvemos con más titulares. Usted escucha Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. Tecnieléctrico te lo repara. Tecnieléctrico 0424-294-8590. 90 Tecnieléctrico en Facebook y en Instagram, por supuesto, como Tecnieléctrico. Reparamos todos tus equipos electrodomésticos. Además, no cobramos por la revisión, damos garantía sobre todos nuestros trabajos. Así que si andas buscando cómo reparar ese televisor, ese aire acondicionado, esa nevera, ese microondas que tienen tiempo por ahí arrumados, yo te recomiendo que uses Tecnieléctrico, dando soluciones en la avenida El Paseo de los Rosales, número 19, a tirito del elevado de la avenida Roosevelt y de la avenida Nueva Granada. Llámanos también 0424-294-8590. Allí Jani Sevilla y las chicas de Tecnieléctrico te dan la solución a tu aparato electrodoméstico. Tecnieléctrico, dando soluciones. Y si lo que buscas es que la recarga de los cartuchos de tu empresa, de tu casa, de cartuchos de tóner y de tinta no se te convierta en un problema, te recomendamos CompuPeriquito. Recargamos tus ideas. CompuPeriquito tiene 2x1 en recarga de cartuchos de tinta. En este momento 2x1 en recarga de cartuchos de tinta. Además, nuevamente garantía sobre todos los trabajos y delivery para las empresas que nos manden varios cartuchos de tóner o de tinta a la vez. Además, hasta un 75% de ahorro en recargas porque usamos la mejor tecnología del mercado. En la avenida Fuerzas Armadas, esquina San Miguel, frente a la estación Panteón del Bus Caracas, también a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como CompuPeriquito, y en el 0212-551-9450. CompuPeriquito, recargamos tus ideas. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en
Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Estás escuchando Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. Principal titular del diario 2001 nos dice: la yaca casera cuesta menos de $1. Hay que ver qué tamaño y qué clase de hallaca es esa. Yo, la verdad, si le tengo mucha fe a la gente de Juan Ernesto Páez Espumar, a la gente de Últimas Noticias. Perdón por comparar 2001 con Últimas Noticias, Juan Ernesto, papu. Perdónanos. A la gente de 2001 le tengo una fe bárbara, pero que me diga que una yaca cuesta 16.000 bolívares, hermano. No sé qué tamaño tendrá la yaca, a lo mejor es una yaca gourmet, así una cosita de esas que son 2 bocaditos y ya. Una yaca debe estar en mucho más que eso, nada más lo que cuesta la carne, lo que cuesta los frutos secos, es una locura el precio de los frutos secos. Pero bueno, dice 2001 que resulta muchísimo más barata que exquisiteces como el pan de jamón, el panetón o la ensalada de gallina. Sigo leyendo titulares rapidito porque ya me voy. Privaron de libertad a la ex del concejal Edmundo Pipo Rada. A solicitud del Ministerio Público fue privada de libertad Tibisay Pérez por su presunta responsabilidad en la muerte de su expareja Edmundo Rafael Rada, ex concejal del municipio Sucre en el estado Miranda. Tal hecho ocurrió dentro de una residencia el pasado 16 de octubre en el sector Guaycoco del municipio Sucre de la mencionada entidad federal. Finalmente, y en apariencia, a juzgar por lo que dicen las autoridades policiales, el caso de Edmundo Rada se disfrazó de... fue una muerte pasional, fue un asesinato pasional que se terminó disfrazando de asesinato político. Lo cierto es que hay que ser bien bruto para matar a una persona como Edmundo Rada, porque sabes que toda la policía va a ir detrás de ti. No es un crimen de AMPA común que pueda salir impune. Digamos, las personas que tienen cierto reconocimiento público, el CICPC trata de resolver esos casos para que, bueno, el efecto sobre su reputación no sea tan fuerte. Sobre la reputación, digo, del CICPC. 4.000 docentes irán a paro este miércoles en Mérida. Más de 4.000 docentes adscritos a la gobernación de Mérida irán a paro general mañana, esto es de ayer, debido a los bajos salarios que perciben, además de la disminución de sus beneficios laborales. El CICPC finalmente arrestó a la maestra que maltrató físicamente a un niño en una guardería. Yo agregaría aquí a la nota del carabobeño presuntamente, no podemos afirmar eso. Tras la difusión de un video donde se observa una maestra maltratando físicamente a un niño en un preescolar de Caracas, este lunes los funcionarios del CICPC se dispusieron a ir tras la agresora de menores y fue detenida. Se trata de una mujer identificada como Diana Carolina Godoy Díaz, quien en medio de un ataque de ira y durante clases de tareas dirigidas golpeó a un niño con un cinturón, causándole daños en diversas partes del cuerpo. Habrá que ver si esta es una maestra del pedagógico o es una maestra de estos maestros express de la misión Chamba Juvenil. Hay que verlo, ¿no? Hay que ver de dónde salió esa maestra, pero ciertamente fuera su hijo, porque en un momento dado se dijo que era su hijo, si era su hijo, bueno, igualmente está muy feo, pues. Equipos de la LVPB en plan de ahorro para afrontar temporada 2019-2020, según gerente general Domingo Álvarez, gerente general de la LVPB, informó que el presupuesto de la temporada 2019-2020 tuvo que ser recortado y adaptado a los jugadores que hay para la presente campaña que arrancó este 5 de noviembre y detalló que clientes y anunciantes también están ahorrando. Bueno, lo que pasa en este país donde hasta el béisbol se nos ha hecho menos como consecuencia de la terrible crisis económica que ha causado Nicolás Maduro y sus políticas completamente erradas, en las que además ha insistido mucho más allá de lo racional. Si Nicolás Maduro en 2013 le hubiera dado la patada histórica al chavismo, hoy Nicolás Maduro estuviera en otra posición y el país también estuviera en otra posición. Pero le falta quizá a Nicolás Maduro bastante de cacumen como para proceder a hacer algo así, y además tampoco tenía la fuerza, tampoco tiene el poder porque depende de las alianzas con sus radicales.
Nicolás Maduro es un hombre que una de las pocas cosas que ha hecho bien durante estos últimos 6 años es conciliar los intereses de los grupos de su partido para que no lo tumben, para que no lo derroquen ellos mismos. Cierro con el periódico La Voz. Rastrean a homicidas del relleno La Bonanza, sabuesos peinan zonas boscosas cercanas e intensifican pesquisas. Con esto me voy, son las 6:55 de la mañana. Este programa lo hicimos entre Jaime Nestares en la dirección de la estación, Marilia García en la gerencia de producción, Jackson Vargas en la coordinación de información, César Arteaga en los controles, quien les habla, Pedro García Otero. Se me cuidan, nos vemos mañana si Dios quiere. Chao, hasta mañana. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Este programa fue presentado por Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. Compuperiquito.com, recarga